Buenas, mi nombre es Paul Bettiger, yo soy otorrino, trabajo como profesor en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el día de hoy vamos a hablar de patología benigna y premaligna de la cavidad oral. Estos son algunos los temas que vamos a revisar dentro de la clase y bueno, hay que partir por algunas consideraciones generales. Primero, la cavidad oral es frecuentemente mal examinada, el diagnóstico de algunas patologías puede ser morfológico, algunas pueden ser manifestaciones de enfermedades sistémicas y pueden confundirse con o simplemente ser lesiones preneoplásicas o francamente malignas. La anatomía de la cavidad oral se extiende desde la unión de la piel con el labio hasta la unión del paladar duro con el paladar blando, la línea de las papilas circunvalares por abajo de la lengua. Acá vemos en la foto, ¿cierto?, los componentes, la mucosa, los labios, la mucosa bucal, el reborde alveolar inferior, el reborde alveolar superior, la gingiva retromoral, que es un triángulo que se forma detrás de las muelas, de la arcada de las muelas, el piso de la boca, que es donde termina la lengua y empieza propiamente tal el piso de la boca hasta los dientes. Y el paladar duro por arriba, que obviamente no se ve en la foto, y los 2 tercios anteriores o 2 tercios móviles de la lengua. Para examinar una cavidad oral necesitamos un par de minutos, buena luz, 2 bajalenguas, que el paciente se retire las prótesis. Es muy importante aprender y acostumbrarse a realizar palpación manual y bimanual de la cavidad oral para conocer lo que es normal y después poder diagnosticar la patología. Y el examen debe ser repetido. Dentro de las lesiones benignas de la boca, las que vamos a estudiar son las variantes normales, las lesiones del desarrollo, lesiones obstructivas, lesiones neoplásicas y lesiones reactivas. Y las lesiones fundamentales a aprender dentro de la clase son leucoplaquia úlcera, eritroplaquia, lesión pigmentada y aumento de volumen. La lengua fisurada o lengua escrotal es una lengua que se ve como de papilada, ¿cierto? Es una variante anatómica y de vez en cuando se pueden infectar y sobreinfectar. Esta es una lengua que se llama lengua geográfica, es una lengua que, como se ve en la foto, da la imagen, el contorno de la lengua, lo que se ve ahí como más blanquecino eh, da la imagen como un mapa y se ve frecuentemente en pacientes atópicos. Estas son otras variantes normales, variantes normales son lesiones que son patología, ¿ya? Estas son glándulas sebáceas que parecen granitos de sémola, aparecen habitualmente en las encías y en el piso de la boca de entre los 40 y 50 años, más o menos, de edad promedio, y es un signo de envejecimiento, ¿ya? Aquí vemos las lesiones con bastante cercanía. Otras variantes normales es que existen estas lesiones que se llaman papilas foliadas, donde en el borde posterior de la lengua existe tejido linfático y nuestro diagnóstico diferencial será un cáncer de lengua, ¿ya? Acá vemos en el dibujo acá las papilas circunvalares, que estas son normales y habitualmente nos marcan eh, la, el paso desde los 2 tercios anteriores de la lengua o lengua móvil a la lengua fija o base de lengua o lengua posterior, que ya no es móvil. Acá empezamos a ver las lesiones propiamente tal del desarrollo, en el fondo lesiones congénitas. Tenemos el torus palatino y el torus mandibular, donde se produce un sobrecrecimiento del hueso cortical, fusión de los procesos maxilares o mandíbulas y puede alterarse la deglución o ulcerarse. El diagnóstico diferencial serían los tumores de glándulas salivales. Aquí abajo vemos un torus, ¿ya? Y acá arriba vemos un adenoma pleomorfo. Vemos la diferencia entre uno y el otro. Este tumor está desordenado y tiene en el fondo distintas estructuras. Y acá una de las cosas muy importantes en el diagnóstico es el antecedente de haberlo visto o haberlo examinado al paciente y que el paciente reconozca que esto estaba toda su vida o no. Si el paciente no lo sabe, lo correspondiente es estudiarlo dirigidamente con imágenes. Acá tenemos una lesión que se llama glositis romboidal, también es una lesión del desarrollo. Tenemos una sobreposición de los mamelones laterales de la lengua en la línea media y nuestro diagnóstico sería el cáncer de la base de la lengua o un tiroides lingual, inclusive si pudiera ser un poco más posterior. Otras lesiones del desarrollo, telangiectasias hereditarias. Las lesiones desaparecen a la compresión habitualmente, ¿ya? Acá tenemos dos imágenes que
nos muestran que las telangiectasias están tanto en los labios como en la lengua. Los mucoceles son lesiones obstructivas. Es una glándula salival menor que habitualmente se alojan, existen cercanos a 1000 glándulas salivales menores distribuidas en la nariz, orofaringe y cavidad oral. Y cuando se tapa el drenaje de una de estas glándulas se produce un quiste, ¿ya? Y este quiste habitualmente tiene una pseudocápsula y se le llama mucocele. Este tipo de lesiones se pueden sacar con anestesia local, una cirugía simple y que se puede hacer, lo pueden hacer ustedes o con ayuda de un dentista. Otras lesiones obstructivas tenemos la ránula. La ránula es la obstrucción de la glándula sublingual, se produce habitualmente en el piso de la boca y levanta la lengua. Tiene una relación directa con el músculo miloioideo, donde si la lesión está por sobre del músculo miloioideo, la cirugía pudiera ser realizada por la boca, o si está por bajo el miloioideo, la cirugía deberá ser por vía cervical. Nuestro diagnóstico diferencial sería un quiste dermoide y generalmente el tratamiento es resección y marsupialización, con o sin extirpación de la glándula sublingual. Dependiendo un poco de quién esté realizando y en qué contexto se está haciendo, el tratamiento ideal es la resección con extirpación de la glándula sublingual, lo que trae un mejor pronóstico y una menor probabilidad de que la lesión vuelva. Acá vemos una ránula, como les decía yo, está en el piso de la boca, ¿ya? Y estas lesiones a veces pueden crecer de forma importante cuando se obstruye el drenaje de la glándula sublingual y después a disminuir de tamaño. Acá tenemos lesiones ya neoplásicas, este es un papiloma, neoplasia benigna. Habitualmente se producen por las cepas 8 y 12, 6 y 11 también pudieran ser, y no recidivan. Habitualmente este tipo de lesiones no se malignizan y el tratamiento es observación con extirpación. Este es un fibroma, otra lesión neoplásica, es frecuentemente secundario a un trauma repetido donde el paciente se muerde el labio de forma repetida y finalmente esta lesión se tiende a infectar y crece. Son bastante frecuentes, se pueden producir en los labios, también se pueden producir en los bordes libres de la lengua y cuando son múltiples se debe pensar en un contexto de una neurofibromatosis. Otras lesiones neoplásicas, hemangiomas, malformaciones vasculares del desarrollo, pueden asociarse a lesiones en otras localizaciones, por lo tanto es imprescindible que el paciente sea derivado y estudiado para que una lesión pequeña de lengua que no nos está produciendo ninguna alteración pudiera tener un compromiso laríngeo o intracraniano y tener un alto riesgo para el paciente. Acá tenemos un tumor benigno, esto es un fibroma o un mioblastoma, es el tumor benigno más frecuente de la lengua y habitualmente no alcanza más de 2 o 3 centímetros. El tratamiento es resección con bordes libres de enfermedad. Esta es una lesión pigmentada. Estas lesiones se ven habitualmente en el contexto de cuerpos extraños como implantes dentales o uso de placas, consumo de drogas y el consumo de nicotina. El diagnóstico diferencial de estas lesiones sería una melanoplaquia que pudiera ser diagnosticada finalmente como un melanoma mucoso tarde o temprano. Y el procedimiento es, si encontramos una melanoplaquia y el paciente está usando una placa dental, hay que solicitarle que se la retire por un par de semanas y la pigmentación debería pasar. Si no, lo correcto es realizar una biopsia con anestesia local. Otras lesiones como diagnóstico diferencial podrían ser equimosis o manifestaciones sistémicas, sobre todo enfermedades de la coagulación, y finalmente nevus que se pueden ver en las mucosas y sobre todo en los labios. Lesiones preneoplásicas. Bueno, primero partamos por la historia clínica. La historia clínica, cuando hay una lesión preneoplásica, debemos estudiar y fijarnos en si el paciente está con dolor, si hay disfagia, odinofagia, otalgia con otomicroscopía normal,
hemorragias orales, problemas protésicos o anatómicos y los antecedentes del paciente. Son importantes el consumo de alcohol, de tabaco, la edad del paciente y el sexo. Cuando sospechamos una lesión preneoplásica o francamente neoplásica. Estas son las lesiones que con mayor frecuencia nos podrán hacer sospechar en una lesión neoplásica o preneoplásica. Leucoplaquias, eritroplaquia, las úlceras, las lesiones pigmentadas y los aumentos de volumen. La conducta habitual son esperar 15 a 21 días, dependiendo del contexto, y de ahí tomar una decisión respecto a la conducta a seguir. Esta es una leucoplaquia, son placas blancas de la mucosa oral sin caracterización clínica ni histopatológica que indique una enfermedad definida. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en la foto, son manchas blancas de la lengua o de la cavidad oral y básicamente lo que están traduciendo son una transformación del epitelio a epitelio, un epitelio que se está transformando que se está queratinizando. Y estas lesiones, estas leucoplasias pueden transformarse o ser francamente displasias, que pueden ser de bajo, mediano o alto grado, y dependiendo de ese contexto tienen más o menos riesgo. ¿Ya? Hay varios estudios donde se siguen los pacientes durante muchos años y finalmente encontraron que un 30% de los pacientes tenía una regresión parcial, un 31% tenía una regresión total de la lesión, un 25% no tenía cambios y una tasa promedio o general de 6 a 8% de malignización a 10 años, sin importar el diagnóstico histopatológico del comienzo. Las tasas de malignización incluso se han reportado hasta de un 17%, y esto se explica porque dependiendo de qué tipo de subpoblación o población estemos estudiando y los factores de riesgo. No es lo mismo estudiar en pacientes jóvenes, pacientes más adultos, pacientes fumadores, no fumadores, etc. Hay algunas lesiones que son más riesgosas o zonas que son de mayor sospecha, como el piso de la boca, la superficie ventral de la lengua y los labios. ¿Ya? Son zonas que habitualmente no están sujetas a traumatismo. ¿Ya? Acá tenemos una foto de un paciente del hospital clínico que consultó en un médico general con una lesión más o menos como la estoy limitando con la flecha. La vio un médico general, le dejó antimicóticos por una vez, una segunda vez, a la tercera vez dejó antimicóticos y le recomendó que fuera al otorrino. Nosotros lo vimos en el hospital, le tomamos una biopsia, que es esa zona que está ahí faltante, y este paciente tenía un carcinoma in situ de la lengua móvil. Fue tratado con una resección, con anestesia local y hasta el día de hoy se encuentra en control. Aquí, en este paciente en particular, una de las cosas más importantes era lograr que el paciente dejara de fumar. Ahora, no todas las leucoplasias son malignas. El diagnóstico diferencial son los gránulos de Fordyce, que ya los vimos, la queratosis friccional por traumatismo repetido, la estomatitis nicotínica, candidiasis, la leucoplaquia oral vellosa, que es un tipo de lesión bien característica que se produce en el borde de la lengua y que está asociada a la presencia del VIH, la glositis migratoria, la lengua vellosa, el líquen plano y los carcinomas. Acá tenemos distintas lesiones de diagnóstico diferencial, básicamente dos tipos de líquen, aquí y acá, y una leucoplasia con eritroplaquia que definitivamente no terminó siendo una enfermedad maligna, pero este paciente se encuentra en seguimiento y control. Las eritroplaquias son una lesión clínicamente roja de la mucosa oral sin caracterización clínica ni histopatológica que indique enfermedad definida. Tiene una tasa de riesgo de malignización desde un 15 hasta un 50%. Aquí vemos una eritroplaquia muy evidente, ¿cierto?, del piso de la boca y es un signo más indicativo de cáncer. Tiene una tasa promedio de malignidad al diagnóstico de un 30%, pero está descrito nuevamente entre un 15 y un 50%.
Las zonas de mayor riesgo son piso de boca, la superficie ventral y lateral de la lengua, el paladar blando y los pilares amigdalinos. Nuestro diagnóstico diferencial en las eritroplaquias sería nuestra glositis rhomboidal media, la candidiasis, la mucositis geográfica, el líquen plano erosivo, un lupus eritematoso sistémico como una manifestación en boca, la psoriasis y los carcinomas. Pero también existen otras enfermedades que pudieran producir en el fondo manifestaciones de este tipo, un pemfigoide, por ejemplo. Acá tenemos una lesión, ¿cierto?, altamente sospechosa en el borde, como en el soquete alveolar del diente. Acá está la misma lesión que habíamos visto y la glositis rhomboidal que ya habíamos visto anteriormente como lesión que no se asocia a una lesión maligna. La melanoplaquia se puede confundir con tinciones de amalgama o lunares. Deben requerir vigilancia, derivarse y duda y se considera que tiene hasta un 10% de malignización. Las úlceras. Las úlceras, bueno, depende un poco del contexto, cómo uno ve al paciente. Las úlceras pueden ser muchas cosas. La verdad es que nos podemos encontrar como múltiples úlceras en la boca, como una estomatitis herpética. Eso también producirá otros síntomas sospechosos de herpes, lesiones vesiculadas y generalmente de aparición muy brusca. La úlcera oral recurrente, probablemente alguno de ustedes ha tenido úlceras o afta, aparecen habitualmente en contextos como de estrés de los pacientes y no se conoce cuál es su causa. ¿Ya? También tenemos lesiones traumáticas, por ejemplo, dientes que están quebrados o que tienen una punta hacia la lengua, donde el paciente pega con la lengua contra el diente, a veces pueden producir úlceras en esa zona y lo que corresponde ahí es limar el diente y esperar un par de semanas que cicatrice. El eritema multiforme, sífilis, la tuberculosis y la actinomicosis. Acá tenemos diagnósticos diferenciales de úlcera y como habíamos explicado previamente, con una úlcera que no remite y que no responde a ningún tratamiento en 15-20 días o que tiene más de 2 centímetros de diámetro, deberá ser realizada una biopsia. Ahora tenemos otras lesiones nodulares, por ejemplo, que pudieran ser diagnósticos diferenciales. Acá tengo una larga lista de diagnósticos diferenciales. Cuando las lesiones son múltiples o son únicas, se estudian de forma distinta. Si son múltiples, uno las podría considerar en el contexto de una neurofibromatosis, una enfermedad von Reichelhausen, una neoplasia endocrina múltiple, una sarcoidosis, una amiloidosis. Cuando son únicas, bueno, ya habíamos hablado de los fibromas, también pudiera ser tejido linfoide que esté hipertrófico, un granuloma piógeno, que es un tumor como una sobreinfección de un granuloma, y ya definitivamente un tumor de glándulas salivales o una reacción a cuerpo extraño. Y también podemos encontrar lesiones nodulares en el contexto de neoplasias malignas y de psoriasis. La fibrosis submucosa es un tipo de lesión que se ve predominantemente en el paciente del sudeste asiático y de India, quienes mastican una hoja que se llama betel, combinado con una nuez de areca y pues, esto puede ser o no asociado a tabaco. Esto lo hacen como un rollito, como se ve en esta foto, y eso se lo ponen en la boca y lo mascan. Histológicamente lo que se produce es un depósito de colágeno y bandas de fibrosis. Estas se traducen en bandas que engrosan la mucosa y restringen la movilidad, inclusive llegando a poder tener trismus. Estas lesiones se deben vigilar de forma activa porque existe una alta tasa de malignización. Por tanto, conducta, leucoplaquia, eritroplaquia, úlcera, lesiones pigmentadas, aumentos de volumen que no responden al tratamiento. Habitualmente el tratamiento pudiera ser desde suspender la conducta de riesgo, por ejemplo, o disminuir el traumatismo, hasta suspender el tabaco y otras cosas. Uno espera 15 a 20 días, si la lesión no remite, la recomendación es realizar una biopsia. Finalmente, si ustedes sospechan que por la imagen, por el
fondo por distintas cosas clínicas a ustedes les parece que un paciente es de alto riesgo y tiene una lesión altamente sospechosa, de todas formas no es necesario esperar los 20 días siempre para realizar la biopsia. Uno puede hacer la biopsia de entrada si es que tiene una alta tasa de sospecha. Por lo tanto, ¿cuál es la conducta médica? La conducta médica es una buena historia y examen físico, determinar la probable etiología, eliminar los elementos irritantes, por ejemplo las prótesis dentales, hacer un seguimiento estricto, hacer un tratamiento empírico antibiótico, ya sea antibiótico, antiinflamatorio, informar al paciente de su riesgo y realizar biopsia con o sin escáner previo dependiendo del tamaño de la lesión y la ubicación de esta. ¿Cómo tomamos una biopsia de boca? En realidad necesitamos prevenir la endocarditis bacteriana con antibióticos, puede ser con anestesia local, no deberemos infiltrar la lesión, ¿ya? El anestésico puede ser usado con vasoconstrictor, lo que facilita harto el trabajo. Las incisiones, en lo posible, deben ser paralelas a los vasos, nervios y fibras e inserciones musculares. Acá en el diagrama se ve cómo se pueden hacer lesiones de este tipo. Habitualmente nosotros hacemos como un ojal, tal como está dibujado en esa zona. Se reseca con la lesión, como ustedes pueden ver, está la lesión y un borde sano, ¿ya? Si finalmente ustedes creen o no tienen las competencias para hacerlo, pueden derivarlo, pero estos pacientes deben ser estudiados. Nosotros lo hacemos con un bisturí hoja 15. Habitualmente no utilizamos electrobisturí, con una pinza anatómica pequeña y una sutura 3-0, 4-0, puede ser un catgut o un bicril en uno o dos planos para poder cerrar bien la mucosa. Siempre se recomienda una estrecha relación con el patólogo, repetir la biopsia si es que fuera necesario y eventualmente mandar muestras a cultivo si corresponde. ¿Cuándo resecar? Bueno, lo ideal es realizar una biopsia excisional. Si la lesión no es posible de ser resecada por su tamaño, realizaremos una biopsia incisional. La muestra debe incluir mucosa sana y mucosa enferma y es preferible que sea una biopsia angosta y profunda que una biopsia ancha y superficial. Muchas de las alteraciones superficiales pueden diferir de las alteraciones profundas y el diagnóstico de los patólogos puede ser modificado con una biopsia mal tomada. Conclusiones. ¿Qué debemos hacer? Un buen examen oral, conocer los diagnósticos diferenciales de la morfología de las variantes normales, de las lesiones del desarrollo, conocer las 5 lesiones básicas, cuando sospechamos que una lesión es preneoplásica o neoplásica y la conducta a seguir.